Buenas noches, estamos esperando a que los chicos de la asignatura de plan de negocios se conecten a a la segunda clase de esta semana número 10. Vamos a esperar a que los chicos se conecten.
Buenas noches, Inge. Hola Fabricio, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar con la clase, ¿ya? Hemos Ya, profe. más que suficiente. Ok, bueno. En la clase anterior estábamos hablando un poco sobre los elementos del plan de recursos, ¿cierto? Y habíamos visto de que en primera instancia teníamos que identificar cuáles eran las funciones requeridas y cuáles eran esas habilidades necesarias que necesitábamos dentro de la organización. Y esto nos permitía definir esos cargos que nosotros de alguna manera tenían que tener cierto tipo de habilidades, ¿no es cierto?, para ocupar o para desempeñar cierto tipo de actividades como tal. Y esto básicamente porque nos permitía identificar cuáles eran esos puestos claves y a la vez que nos permitían diferenciarnos con respecto a la competencia o con respecto al mercado. Y esto nos lograba o nos apuntalaba para generar un organigrama empresarial. Por lo tanto, ese organigrama empresarial tenía que estar apalancado con unas políticas de gestión de talento humano en las cuales nosotros teníamos que abordar cierto tipo de características o cierto tipo de procesos. Empezando desde el proceso de reclutamiento, pero para el proceso de reclutamiento nosotros teníamos que regresarnos un poquito a la parte inicial en donde definíamos esas funciones y esas habilidades necesarias. Y esa definición se veía reflejado o se veía en un producto que se llama perfil de puesto. Entonces, parte de la tarea que les había mencionado es justamente identificar cuáles son esos perfiles de puestos con los cuales ustedes necesitan para el emprendimiento, ¿no es cierto? Y esto forma parte de las políticas de la gestión de talento humano, específicamente en el proceso de reclutamiento. Obviamente, no solamente queda ahí el tema del reclutamiento, no es solamente el definir el definir el perfil de puesto, sino que también tenemos que definir cómo vamos a seleccionar a esa persona, cómo vamos a seleccionar o cómo vamos a escoger de de toda la gama de candidatos que podemos tener dentro de la organización o para formar parte de la organización. Pero tenemos que definir justamente cuál es ese proceso, ¿no? Y para definir ese proceso, pues obviamente tenemos que seguir o tenemos que fundamentarnos dentro de lo que nosotros ya habíamos aprendido dentro de la asignatura de gestión de talento humano. Una vez que hemos concluido con todo el proceso de selección a partir de la recepción de carpetas, a partir de la recepción de la calificación de las mismas, de pasar a una prueba de oposición, de ser el caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, declarar el ganador y todo este tema. Entonces, nosotros empezamos o generamos en este caso los procesos de evaluación y capacitación. ¿Y por qué digo de evaluación y capacitación? Porque estos procesos, de alguna manera, luego del proceso de reclutamiento, van ejecutándose constantemente y periódicamente en la organización. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque en el momento de que una persona, un trabajador, forma parte de la organización, empieza a generar sus labores, empieza a desarrollar sus actividades, pues entonces tiene que ser evaluado. Y para ser evaluado, pues básicamente tiene que tener o tiene que formar parte de tiene que formar parte de lo que nosotros conocemos como procesos de evaluación, ¿cierto? Y adicionalmente, pues, pues para llevar, obtener ese tema de la motivación, de la retención del talento humano, hay que generar esos planes de capacitación, de motivación y de retención del personal. Y todas estas cosas forman parte de las políticas de gestión del talento humano. Entonces es así que, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a mencionar o empezamos a decir que cuando hablamos de gestión administrativa de los recursos humanos, esta administración es la función es una función eminentemente reactiva, que está apalancada en el marco organizacional, que tiene una dinámica y tiene una constante transformación, ¿sí? Y que a su vez se encuentra también vinculada con el desarrollo y la flexibilización de los sistemas que nosotros podemos encontrar dentro del trabajo y también el cambio de los ciclos de actividad que pueden generarse a largo plazo. Además de la orientación que tiene que tener con respecto al objetivo estratégico de la organización. Entonces,
Esta administración no es más que la planificación, la organización, la coordinación, el desarrollo, el control, como tenemos dentro de los conceptos de administración como tal, pero enfocados específicamente en en el desempeño eficiente del personal de una empresa, de una organización, para lo cual nosotros debemos utilizar diferentes tipos de técnicas que nos permitan que nos permitan justamente llevar esta interrelación y esta colaboración entre los empleados con el propósito básicamente de alcanzar estos objetivos individuales que nosotros con los cuales estamos relacionados de manera directa o indirecta en el trabajo. Sí, entonces, en función a esto, nosotros también tenemos que generar o también tenemos que establecer cuáles son esas funciones, responsabilidades, ¿no es cierto? Que ya habíamos visto en la clase anterior, en donde íbamos viendo que se tenía que tener una facilidad en la coordinación de tareas, que se tenía que generar, por ejemplo, eh, este tema de supervisión del trabajo, establecer medidas de control, la asignación de responsabilidades, el medir los resultados, el evaluar justamente los desempeños, que es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Y esto básicamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que de alguna manera empezar a generar esos manuales administrativos y de funciones. Sí, y para generar esos manuales administrativos y de funciones, nosotros tenemos que establecer algunas estrategias, ¿no es cierto? Esas estrategias de inducción, de capacitación, de evaluación, que nosotros tenemos que enfocarnos o que tienen que estar enfocadas en el personal. ¿Por qué? Porque básicamente la empresa va a contar con nuevo personal y es importante que se establezca cuáles son esos mecanismos que nos permitan adaptar, desarrollar, evaluar básicamente todo el desempeño del personal. Entonces, para esto se debe establecer estas pautas, estas estrategias que guíen a los trabajadores para que se concentren en los objetivos que se desea alcanzar en la empresa. En principio, eh, lo que el trabajador debe generar o lo que el trabajador debe realizar es justamente esa familiarización, ¿no es cierto? Esa familiarización con la misión de la empresa, con los objetivos del puesto. Y también debe conocer sus funciones, sus responsabilidades, sus derechos, ¿no es cierto? Y también sus obligaciones, así como los resultados que también se necesita o se buscan o que se espera de él, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros establecemos todas estas reglas del juego, como se suele decir, nosotros podemos evaluar sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de situación, de omisión también, ¿no es cierto? Y claro, para hacer todas estas cosas, nosotros también tenemos que compartir o cumplir con lo que habíamos visto en la clase anterior en el video sobre la normativa legal. Y esta normativa legal tiene que estar apalancada en lo que nosotros conocemos como el Código de Trabajo, ¿no es cierto? Entonces, todas las leyes que tienen que ver con el sector laboral tienen que generarse o tienen que establecerse básicamente con el objeto de que se cumpla y de que y con toda la normativa, ¿no es cierto? Y que no tengamos problemas a posteriori en función a temas laborales. Entonces, esto básicamente lo que permite es evitar de que el trabajador también incluso pierda tiempo tratando de averiguar todo lo que tiene que hacer por sus propios medios, ¿sí? Y esto a la larga, este tipo de situaciones, aunque usted no lo crea, Fabricio, es muy frecuente en todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Y más aún en las públicas, diría o pensaría yo. ¿Por qué? Porque esto de aquí a la larga va a generar cierto tipo de ansiedad, incomodidad en el trabajador, que eso va afectando también en el rendimiento del trabajador. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros buscamos o estamos involucrándonos en los puestos, cuando estamos involucrándonos en la selección, en la capacitación como tal. Entonces, nosotros estamos maximizando ese rendimiento y estamos asegurando de que se cumplan con todos los estándares de calidad que podemos incluir dentro de los planes de negocio también que nosotros necesitamos para la organización o para el emprendimiento o para el negocio como tal.
Ok, entonces de esta manera, pues básicamente nosotros también podemos empezar a generar lo que, todos estos temas, ¿no? Y hay algo importante adicionalmente que deberíamos tratar dentro de esta conceptualización. Y es que cuando nosotros también hablamos de la selección del personal, ¿no es cierto? Tenemos que buscar ese personal altamente calificado. Sí, que sea o que en este caso que se sobreentienda de que es un conjunto de actividades, de tareas, de habilidades que debe tener el trabajador y que va a cumplir con los fines o con las actividades que se tiene o que se planifica dentro de la organización. Y esto a su vez nos permite garantizar la rentabilidad o el éxito de la organización o del negocio. ¿Sí? Entonces es muy importante todas estas cosas. Por lo tanto, es muy importante también de que definamos también, aunque usted no lo crea, por más pequeño emprendimiento que sea, sí se necesita tener claro el objetivo de la dirección de recursos humanos o de la dirección del talento humano. ¿Por qué? De talento humano. ¿Por qué? Porque esto mismo nos permite crear, mantener, desarrollar todos estos contingentes del recurso humano con una habilidad, con una motivación que nos permitan obtener o que nos permitan alcanzar esos objetivos de la organización. Y claro, tiene que estar alineado a los objetivos de la organización. Desarrollar adicionalmente condiciones organizacionales que nos permitan aplicar, ejecutar a entera satisfacción todos los objetivos individuales, incluso del recurso humano. Porque recordemos, por algo es recurso humano, son personas, son seres humanos que también tienen que también tienen sus propios metas, que también tienen sus propias necesidades, pero que esas metas personales, que esas metas individuales, de alguna manera tienen que verse alineadas con la organización, con los objetivos organizacionales como tal. Y eso forma parte de los objetivos de los directivos o de las personas que gestionamos talento humano. Sí, entonces esto básicamente nos va a permitir alcanzar ese éxito que nosotros buscamos dentro de la organización. Entonces también hay algunas funciones que nosotros dentro del Departamento de Recursos Humanos tenemos que tomar en consideración y es que deben también ayudar a prestar esos servicios a la organización o a los gerentes, a los mismos empleados como tal, ¿no es cierto? Y que nos permita como una función específica que sean los encargados de reclutar a ese personal idóneo, que sean los encargados de evaluar el desempeño del personal, que sean los encargados de capacitar y desarrollar programas, cursos, programas de motivación, etcétera, etcétera, que permitan mejorar las condiciones del empleado como tal. Entonces, esto todas estas cosas dentro de las funciones del talento humano también son importantes que nosotros debemos tener, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos mencionado, Fabricio, en esta situación o en este punto, nosotros cuando hablamos de los recursos humanos, estamos visualizando de que son el principal activo de una empresa. Sí, y ese principal activo de la empresa, como habíamos visto, ya lo vamos identificando desde el mismo plan de operaciones. Y en ese mismo plan de operaciones nosotros nos vamos dando cuenta cuáles son las experiencias, cuáles son las motivaciones que deben tener, cuáles son los conocimientos, cuáles son las habilidades, cuáles son las capacidades, cuáles son esas competencias que debe tener o que debe poseer esa persona que va a formar parte de nuestro grupo de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto, desde que nace desde el plan de operaciones, es utilizado en la gestión del talento humano para definir todas esas políticas que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, entonces, lo que nosotros necesitamos es establecer todas esas políticas, necesitamos establecer toda esa planificación, toda esa organización que nosotros necesitamos dentro del reclutamiento, dentro de la evaluación, la capacitación como tal, ¿no es cierto? Entonces, esta parte también es muy importante porque, como habíamos mencionado anteriormente, nosotros necesitamos a partir de aquí, de este organigrama que nosotros habíamos mencionado,
visualizar cuáles son esos perfiles, cuáles son esas características que tiene el personal y a su vez vamos dándonos cuenta cuál es la remuneración que van a ganar o que pueden llegar a percibir. Entonces, esa remuneración, esa posibilidad de crecimiento incluso que puede tener el personal, nos va a permitir proyectarnos en la parte inicial, en la parte del plan de negocios como tal, ¿sí? Para poder generar lo que nosotros vamos a ver hoy a posteriori, que es el plan financiero, y que esto de alguna manera también ustedes lo ven en gestión de proyectos, ¿no es cierto? Gestión de proyectos, confírmeme, Fabricio, ¿lo están viendo en este ciclo o lo vieron en el ciclo anterior? Vimos del ciclo anterior. Ya, vieron el ciclo anterior, ¿no es cierto? Y en gestión de proyectos, ¿qué nomás vieron, Fabricio? eh, el desarrollo del producto, de investigación de campo, del mercado, para poder hacer el negocio y el estudio de financiero. Ya. Y hasta la presente fecha, todo lo que hemos visto, ¿cuál cree usted que es la diferencia entre generar un proyecto o presentar un proyecto y presentar un plan de negocio? Diferente, ya que el uno está abarcando todos los temas del negocio o emprendimiento que se quiere hacer, y porque el otro está simplemente desglosado y el otro es un resumen ejecutivo, como se podría decir. ¿Cuál es el resumen ejecutivo? ¿El plan de negocios o el proyecto? El plan de negocios. Correcto. El plan de negocios es efectivamente una especie de resumen ejecutivo de absolutamente todo. Y de hecho, el plan de negocios va a abarcar incluso el proyecto. Entonces, fíjese usted cómo vamos generando o cómo vamos encajando absolutamente todas las piezas dentro del plan de negocios. ¿Sí? Y claro, en el plan de negocios, en este momento yo les estoy pidiendo que hagan un desglose, una investigación completa de todo lo que tiene que intervenir o todo lo que va a intervenir en su negocio, en su emprendimiento como tal. Pero a la larga, ¿qué es lo que van a hacer? Al final, en el plan de negocios que vamos a desarrollar como APE y que voy a habilitar, si más no me equivoco, la semana que viene, en este caso, ustedes lo que hacen es hacer el resumen de absolutamente todos los productos que hemos venido generando. De tal manera que presentamos un plan de negocios que no va a ir más allá de unas 12 hojas, exagerando más o menos, en donde vamos a encontrar y a visualizar toda la información relevante que tiene que ver con el negocio. Entonces, efectivamente es un resumen ejecutivo de todos estos productos. Y ahí está, y de hecho, dentro del proyecto como tal, claro, en el proyecto es un poco más profundo, tenemos un poco más a profundidad todos estos aspectos, que a la larga también nos recoge el plan de negocios, pero que la forma de la presentación del plan como tal es el que varía, Fabricio, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir generando o lo que vamos a ir desarrollando, Fabricio. ¿Hecho? ¿Algún tipo de inquietud o de pregunta, Fabricio? Em, ¿No? no hasta ahorita. Ya, perfecto, Fabricio. Entonces, ojo, como habíamos quedado la clase anterior, en esta ocasión ustedes iban a trabajar en este caso a partir de este momento en la generación y la identificación o en la generación del plan de operaciones y en el plan de gestión de talento humano. ¿Ok? Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. De hecho, voy a parar ya la grabación para que ustedes puedan trabajar en estos planes y que puedan desarrollarlos y que puedan presentarlos como tareas adicionales. De hecho, Listo, Inge. ya, listo, Fabricio. Entonces voy a dejar de compartir y también voy a dejar de grabar para que ustedes puedan continuar con esto. ¿Ok? Entonces podemos dar por terminada también la clase del día de hoy.